La inesperada lección de vida de Lucia Ferretti. Un viaje de traición. Redención y el verdadero significado del servicio al cliente. Historia. Crisis familiar y decisión inesperada. Lucia Ricci. Una mujer de 42 años. Exitosa e independiente. Nunca dejó que su trabajo o su vida llena de lujos opacaran los valores que siempre había atesorado. Esos valores eran la independencia, el respeto y el amor por su familia. Aunque vivía una vida plena con su exitoso esposo Marco Ferretti y gestionaba una pequeña galería de arte en Milán, Lucia siempre mantenía su humildad y sencillez. Esa mañana, mientras los rayos cálidos del sol de Milán iluminaban su elegante apartamento en el barrio de Brera, Lucia empaquetaba cuidadosamente algunas prendas en su maleta. Se preparaba para un vuelo a Palermo después de recibir una llamada urgente de la cuidadora de su madre. Ha empeorado mucho, señora Lucia. El doctor dice que debe venir cuanto antes. Las palabras de la cuidadora resonaron como un trueno, lo que hizo que Lucia no pudiera quedarse quieta. Un sentimiento de preocupación la invadió, pero intentó mantenerse tranquila. Sabía que la salud de su madre, Giovanna, que ya estaba debilitada por años, ahora se había agravado aún más. Un nuevo ictus se había presentado apenas una semana después del anterior. Y los médicos no eran optimistas. Lucia se sintió culpable por no haber pasado más tiempo con su madre, ya que ella era lo único que le quedaba de su familia. Después de la muerte de su padre hace 5 años, llamó a Marco, su esposo, quien estaba en Nueva York con importantes negocios. Marco, debo irme ahora. Mi madre no tiene mucho tiempo, dijo con la voz temblorosa por el miedo. Marco, que estaba en Nueva York, suspiró cansado. Está bien. Amor, lo entiendo. Pero sabes que estas negociaciones no se pueden posponer. No entendía la gravedad de la situación. Y Lucia, aunque dolida, no pudo hacer nada más que aceptar su falta de comprensión. No voy a usar tu jet privado, respondió rotundamente Lucia cuando Marco sugirió eso. Ya reservé un vuelo comercial para esta tarde. Mi madre no necesita que añada más lujo a todo esto. Rechazó la ayuda de su esposo. Una parte de ella no quería depender de su poder y riqueza. Estaba acostumbrada a hacer las cosas por sí misma, incluso si eso significaba enfrentar una crisis. Antes de salir hacia el aeropuerto, le pidió a su chofer, Antonio, que no dijera a nadie a dónde iba. No le digas a nadie, especialmente a los periodistas, le pidió. No quería ser el centro de atención. Mientras viajaba hacia el aeropuerto de Linate, en el bullicio de Milán en pleno otoño, su mente estaba llena de pensamientos angustiosos. Recordó la llamada que recibió esa mañana de la cuidadora de su madre. Está peor, señora. El doctor dice que debe venir lo antes posible. Esas palabras la habían sumido en una angustia que intentaba mantener bajo control. Recordó su relación con su madre, que siempre había sido un pilar fundamental en su vida. Su madre, Giovanna, fue quien la animó a seguir su pasión por el arte. La apoyó cuando decidió abrir su pequeña galería y estuvo a su lado incluso cuando su relación con Marco empezó a llamar la atención de los medios. Al llegar al aeropuerto, Lucia trató de pasar desapercibida. Con gafas de sol grandes y un sombrero sencillo. No quería ser reconocida, especialmente por los medios, a pesar de su renuencia a aprovechar la fama y fortuna de su esposo. Era inevitablemente conocida en la alta sociedad milanesa y aparecía de vez en cuando en los tabloides junto a Marco. Mientras hacía el check-in, un dolor agudo recorrió su espalda. Recordó la lesión que sufrió hace 2 semanas durante la remodelación de la galería. El médico le había recomendado descanso,
pero con la nueva exposición y ahora la emergencia familiar. No había tenido tiempo de frenar. ¿Está bien, señora?, preguntó un joven trabajador del aeropuerto al notar su expresión de incomodidad. Sí, gracias. Solo es un pequeño dolor de espalda, respondió Lucía con una sonrisa forzada, tomando su tarjeta de embarque y dirigiéndose al control de seguridad. Al subir al avión, el dolor se intensificó. Se acomodó en su asiento en clase económica, rodeada de pasajeros corpulentos, lo que hacía que el espacio se sintiera aún más estrecho. Cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse en respirar profundamente como le había enseñado su fisioterapeuta. Señora, ¿le gustaría un poco de agua?, escuchó la voz de Mateo, el joven asistente de vuelo que había notado la interacción con la azafata Chiara. Lucía aceptó el gesto amable con una ligera sorpresa. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Mateo le ofreció un pequeño cojín para aliviar su espalda. Es muy amable de su parte, le agradeció Lucía. Mientras el avión despegaba, ella trató de distraerse leyendo un libro, pero su mente seguía volviendo a su madre y al miedo de no llegar a tiempo. La amabilidad de Mateo contrastaba fuertemente con la frialdad de Chiara, la azafata que había negado su solicitud de un asiento más cómodo. A Lucía no le molestaba tanto volar en clase económica, pero sí le afectaba la mentira y la falta de empatía. Cuando el avión se acercaba a Palermo, Mateo se acercó de nuevo y le ofreció cambiar a primera clase, ya que quedaban asientos libres. Lucía, después de un momento de reflexión, agradeció el gesto pero decidió quedarse donde estaba. Al bajar del avión, pasó junto a Chiara, quien no la reconoció y la miró con la misma indiferencia que antes. Este episodio había dejado una marca en Lucía, pero también le había enseñado algo importante sobre la verdadera importancia de la humanidad y el respeto. Historia continua. Todo cambiará. Lucía llegó a Palermo con una sensación de peso en el corazón. Mientras se dirigía al aeropuerto, la preocupación por el estado de salud de su madre no dejaba de acosarla. Aunque su madre, Giovanna, estaba comenzando a mejorar ligeramente, Lucía no podía dejar de pensar en lo que había sucedido y sentía que no podía permitirse el lujo de no estar allí para ella. Sobre todo porque Giovanna había sido la única familia que le quedaba tras la muerte de su padre. Mientras Lucía se preparaba para ver a su madre, recibió un mensaje de Marco. Llegaré esta noche. Prepárate para una sorpresa. Miró el teléfono. Una sensación extraña se apoderó de ella. Claro, él siempre tenía que hacer algo grande para demostrar su amor y preocupación. Pero esta vez, Lucía ya no estaba tan emocionada. No podía dejar de sentir que se estaba viendo atrapada en su mundo. Uno donde las decisiones no las tomaba ella. Cuando Marco llegó, todo pareció cambiar en un instante. Apareció con su habitual traje elegante, tan atractivo como siempre. Pero había algo diferente en él. Traía un enorme ramo de gerberas naranjas, las flores favoritas de su madre. Lucía se sorprendió por este gesto. No porque fuera un acto romántico, sino porque sentía que él intentaba ganarse a su madre. Como si estuviera intentando conquistar a la mujer que nunca entendió completamente. No tenías que hacer todo esto, Marco, no tienes que demostrar nada, le dijo Lucía mientras corría a abrazarlo. Pero en su interior había una sensación de incomodidad, como si ya no pudiera seguir viviendo en el mundo de lujos y expectativas que él le ofrecía. No quería seguir siendo una parte del mundo que él había creado. Uno en el que ella ya no se reconocía. Pero Marco no le dio tiempo a pensar más. Después de visitar a su madre, le informó a Lucía de una sorprendente decisión.
Mañana tendremos una conferencia sobre la cultura empresarial y el servicio al cliente. Quiero que compartas tu experiencia con el equipo ejecutivo de Ferrer. Vamos a cambiar todo desde dentro. Lucía, asombrada, lo miró sin poder creer lo que acababa de decir. ¿Lo organizaste todo sin consultarme? ¿Por qué yo? Se sentía empujada y atrapada. Como si no tuviera elección. No quería participar en una conferencia así, donde de nuevo tendría que ser el ejemplo de algo que ya no sentía que representaba. No es porque seas mi esposa, dijo Marco, viéndola con seriedad. Es porque eres la única persona que realmente puede transmitir lo que es importante en la vida y en la empresa. La sinceridad, la compasión y el respeto hacia los demás. Esta es tu oportunidad de hacer algo grande. No por mí, sino por ti. Aunque intentó mantener la calma, Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. No quería estar en ese evento. No quería hablar ante la gente sobre valores que ya no compartía. Lo que su madre le había enseñado sobre la vida no encajaba con el mundo en el que se encontraba ahora. Todo le parecía una mentira. Una fachada que no tenía nada que ver con la persona que ella era. Al día siguiente, en la conferencia, Lucía entró a la sala con el corazón acelerado. La tensión en el aire era palpable. Estaba rodeada por el equipo ejecutivo. Todos ellos en trajes formales. Mirándola con una mezcla de respeto y expectación. Sin embargo, ella sentía que no pertenecía a ese lugar. Pero entonces, empezó a hablar. Comenzó a compartir su experiencia personal. No sobre las riquezas ni el poder que venían con su matrimonio, sino sobre cómo se había sentido a menudo atrapada en un mundo que valoraba el dinero y la apariencia. Y cómo su madre le había enseñado que la verdadera grandeza residía en tratar a los demás con dignidad. Sin importar su estatus, habló del contraste entre la frialdad de Chiara, la azafata que la había ignorado, y la amabilidad de Mateo, el joven asistente de vuelo que la había ayudado. La sala quedó en silencio mientras Lucía compartía su historia. No estaba allí para quejarse, sino para mostrarles que lo que realmente importaba en la vida, y en un negocio, era la empatía y el respeto genuino por los demás. Fue una revelación para todos los presentes, que no esperaban escuchar esas palabras de alguien que, en sus ojos, parecía estar tan alejada de ellos. Con su discurso, Lucía no solo había tocado los corazones de los presentes, sino que también había logrado cambiar la dinámica de la empresa. Marco la miró con una mezcla de admiración y orgullo. Aunque sabía que ella no estaba haciendo esto por él, sino por su propio deseo de encontrar su camino en un mundo que ya no la representaba. Chiara, la azafata que había negado el upgrade a Lucía en el vuelo, se levantó de repente, visiblemente conmovida. Señora Ferretti, dijo, con la voz temblorosa, me gustaría pedirle disculpas por cómo la traté. Lucía la miró, sorprendida, pero su respuesta fue serena. Acepto tus disculpas, Chiara, todos cometemos errores. Con este acto de humildad, Chiara dio un paso hacia el cambio. Y el resto del equipo también lo hizo. Marco, que había comenzado la conferencia con la intención de demostrar algo, se dio cuenta de que el verdadero cambio había llegado desde dentro. No solo en la empresa, sino en la vida de su esposa. Mientras la conferencia terminaba y todos se preparaban para regresar a sus vidas, Lucía sentía que, por fin, había tomado el control. Ya no estaba simplemente viviendo bajo la sombra de su esposo, sino que estaba tomando decisiones por sí misma, guiada por los valores que siempre había tenido, aunque a menudo se sintiera atrapada entre los dos mundos. Cuando terminó el evento, Marco la buscó. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar, le dijo. Pero Lucía no podía evitar sentirse distante. Sabía que las cosas entre ellos nunca serían las mismas.
Y estaba dispuesta a aceptarlo. Porque ahora, por primera vez, estaba viviendo para ella misma. Historia continua. El peso de la verdad y la traición. La conferencia había terminado, y el aire en la sala aún estaba impregnado de la tensión que Lucía había desatado con su discurso. Mientras los empleados de Ferrer aplaudían, ella permaneció de pie, casi sin moverse, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Nadie había esperado que una mujer que estaba en la cúspide del lujo y el poder hablara con tanta sinceridad sobre lo que realmente importaba: el trato a los demás. El respeto genuino por cada ser humano, sin importar su estatus o riqueza. Lucía caminó hacia la puerta de la sala, su cuerpo aún tensado, y sintió cómo la angustia de lo vivido en ese día comenzaba a desbordarse. Durante todo el evento, había intentado mantenerse firme, ser la mujer que todos esperaban que fuera. Pero en su interior se sentía como si estuviera perdiendo el control. Había algo en su alma que ya no encajaba con las expectativas de los demás. Ni siquiera con las de Marco. Cuando salió al pasillo, Mateo, el joven asistente de vuelo que había sido amable con ella durante el vuelo, la observó de lejos. Lucía se detuvo por un momento y lo miró. El gesto de Mateo, su cercanía genuina, no la dejaba indiferente, a pesar de la frialdad de la mayoría en ese mundo de negocios. Mateo había sido un respiro de aire fresco, un simple gesto de amabilidad que, en esos momentos, se sentía como una verdad tangible en medio de las mentiras que la rodeaban. ¿Está todo bien, señora? Mateo se acercó con una sonrisa tímida. Lucía lo miró por unos segundos antes de responder. Sí, todo está bien, dijo, aunque su voz no reflejaba la certeza de sus palabras. Se sentó en uno de los bancos cercanos al pasillo, buscando un momento para recomponerse. Me alegra saber que lo que dije hoy tocó a las personas. Pero no estoy segura de si estoy lista para aceptar lo que esto implica. Murmuró, sin saber si Mateo la estaba escuchando o no. El joven asistente de vuelo, con una mirada de compasión, se sentó a su lado, sin decir una palabra, solo para ofrecerle un apoyo silencioso. Lucía lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda conexión humana. No con su esposo, ni con los empleados de Ferrer, sino con este hombre que, sin esperar nada a cambio, le había brindado algo más importante que el lujo: empatía. Marco, dijo Lucía en voz baja. Marco quiere que todo lo que haga se convierta en un acto que beneficie su empresa. Su imagen. Lucía se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Yo solo quiero ser yo misma. Mateo, quiero poder mirar al espejo y sentirme en paz. No ser simplemente la esposa de un hombre rico. Mateo no dijo nada al principio. De hecho, su silencio fue lo que hizo que Lucía se sintiera comprendida. Algo que rara vez experimentaba. Por fin, él habló, y sus palabras fueron sencillas, pero llenas de un significado profundo. No tienes que ser lo que los demás esperan. Señora Ricci, dijo con suavidad, la verdadera libertad viene cuando dejamos de intentar ser lo que los demás creen que debemos ser. Las palabras de Mateo resonaron en Lucía de manera extraña. Nunca antes se había permitido reflexionar sobre su propia libertad, sobre lo que realmente deseaba en su vida. En los últimos años, su existencia había estado marcada por las decisiones de Marco, las expectativas de la alta sociedad, los compromisos que la mantenían atada a un papel que no era el suyo. Pero esa noche, algo había cambiado en ella. Lucía ya no quería seguir siendo la mujer que todos esperaban. Quería encontrar su propio camino, aunque eso significara desafiar las normas que había seguido durante tanto tiempo. Lo sé, dijo Lucía finalmente.
con una sensación de determinación que la sorprendió. Lo sé. Pero no sé cómo empezar. Lo primero es dejar de complacer a todos. Solo a ti misma, respondió Mateo. Y luego, todo lo demás vendrá solo. Lucía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la vida podría ofrecerle algo diferente. Algo más allá del brillo y el lujo que había conocido. Algo más allá de la sombra de Marco. Esa misma noche, cuando regresó al hotel, Lucía se encontró con un mensaje de Marco. Te espero en el hotel. Vamos a cenar. Tenemos que hablar sobre los siguientes pasos. Su corazón se aceleró. A lo largo de los años. Cada vez que Marco le decía eso, la conversación terminaba siendo una discusión sobre negocios. Sobre cómo ella debía apoyarlo en su carrera. Sobre qué hacer para maximizar su éxito y su influencia. Pero esta vez, Lucía no quería hablar de negocios. No quería seguir siendo solo un accesorio en la vida de su esposo. Se preparó para la cena, pero no con la misma actitud de siempre. Esta vez, se miró al espejo y se vio a sí misma. Realmente a sí misma, sin el maquillaje de las expectativas ajenas. El vestido que eligió era simple. Sin adornos, sin buscar impresionar. Lucía quería ser fiel a sí misma. Sin pretensiones. Cuando Marco la vio esa noche, notó algo diferente en ella. Al principio, no dijo nada. Pero al mirarla, supo que algo había cambiado. Lucía ya no estaba dispuesta a seguirle el juego. Sabía que esta conversación iba a ser la más difícil de todas, pero estaba lista para enfrentarla. Lucía, ¿qué pasa? Marco comenzó, notando el aire de distancia entre ellos. He estado pensando en lo que hiciste hoy. Y sé que fue importante para ti. Pero no puedes seguir viviendo como si no estuvieras en este mundo. Tienes que comprender que nuestras vidas están entrelazadas con el éxito de Ferrer. Lucía respiró hondo antes de responder. No, Marco, lo que yo hice hoy no fue por Ferrer. Lo hice por mí, porque no puedo seguir viviendo bajo las expectativas que has puesto sobre mí. No quiero ser solo tu esposa. No quiero ser solo la mujer que te acompaña en tus negocios. Quiero ser yo misma. El silencio se instaló entre ellos. Pesado, casi insoportable. Marco la miró, desconcertado. ¿Qué estás diciendo, Lucía? ¿Qué quieres decir con eso? Lucía no respondió de inmediato. En su lugar, se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Finalmente, volvió a mirarlo, y en sus ojos había una determinación que Marco no había visto antes. Lo que estoy diciendo, Marco, es que necesito encontrar mi propio camino. Y eso significa que tenemos que hablar sobre nuestro matrimonio. Porque si esto sigue siendo solo sobre ti, no sé si quiero seguir en esto. Marco se quedó en silencio. Las palabras de Lucía calando hondo en su pecho. Pero él sabía que no podía cambiar lo que ella había decidido. Lucía ya no era la misma mujer que había conocido. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que necesitaban para seguir adelante. Historia continua. Redefiniendo el camino. El aire pesado de la noche se filtraba por la ventana del hotel, donde Lucía y Marco permanecían, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La conversación que acababa de tener con él pesaba como una roca sobre su pecho. Y aunque había sentido la necesidad de decirlo, una parte de ella temía que las palabras ya no pudieran deshacer lo que estaba a punto de suceder. Marco, en su mirada confusa y un poco herida, parecía no entender la magnitud de lo que Lucía le acababa de revelar. Él aún pensaba en su vida como un conjunto de logros compartidos, pero para ella, esos logros ya no eran suficientes. Estaba empezando a ver las grietas de su existencia, los sacrificios que había hecho en silencio. Y la verdad, aunque dolorosa,
Era que ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mujer que su marido y el mundo esperaban. Aquel silencio tenso en la habitación era un reflejo de la distancia que había comenzado a crecer entre ellos. Marco estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Lucía, en el otro lado de la habitación, no se movía de donde estaba, con los brazos cruzados, sintiendo una tormenta interna, la sensación de liberación que había experimentado momentos antes. Al confesar su necesidad de independencia, estaba comenzando a desvanecerse, reemplazada por una incertidumbre que no podía ignorar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguiría adelante con su vida? Lucía, finalmente dijo Marco, rompiendo el pesado silencio. Su voz, aunque baja, llevaba consigo una carga de frustración. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No entiendo. Yo siempre he querido lo mejor para ti. Te he dado todo lo que creí que necesitabas. ¿Y ahora, me dices que todo esto no ha sido suficiente? La tristeza en su voz era palpable. Pero también lo era la confusión. Marco no podía entender cómo había llegado a este punto. Cómo su matrimonio, que había sido construido sobre años de trabajo y sacrificio, ahora parecía estar desmoronándose ante sus ojos. Lucía se acercó a él lentamente, sintiendo el dolor en cada paso. No quería verlo sufrir, no quería herirlo. Pero al mismo tiempo, sabía que la única manera de sanar era enfrentarse a la verdad. Sin importar lo difícil que fuera, se sentó junto a él. Pero no lo miró de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se perdieron en el horizonte nocturno, en las luces de la ciudad que parpadeaban como recuerdos distantes. Marco, no es que no aprecie lo que has hecho por mí, ni todo lo que hemos logrado juntos. Comenzó, su voz suave pero firme. Es que no puedo seguir viviendo en tu sombra. No puedo seguir siendo solo una pieza más en este juego que hemos creado. Necesito ser yo misma. Necesito encontrar mi propio camino. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que hemos construido juntos? No lo entiendo. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Lucía? Marco la miró fijamente, tratando de leerla, buscando alguna señal de la mujer que había amado. Pero solo encontró a una mujer distante, que ya no era la que él conocía. Lucía cerró los ojos por un momento, sintiendo las lágrimas amenazar con brotar. Pero las contuvo. Sabía que este momento iba a llegar, que eventualmente tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Pero las emociones que sentía eran tan abrumadoras que por un momento no supo si estaba tomando la decisión correcta. Lo que ha cambiado, Marco, dijo finalmente, es que ya no sé quién soy en este matrimonio. Me he perdido en todo lo que tú esperabas de mí, en lo que creíamos que debíamos ser. Y ahora, después de todo esto, siento que he dejado de ser yo misma. Las palabras cayeron en el aire como una bomba, destrozando las expectativas que ambos habían construido a lo largo de los años. Marco se quedó sin palabras, mirando a Lucía, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Él había estado tan concentrado en sus propios deseos y en lo que pensaba que era mejor para ambos, que no había visto las señales de que Lucía, su esposa, estaba completamente perdida en ese camino. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir? La voz de Marco era casi un susurro, pero sus palabras eran claras, frías. La incredulidad que sentía era evidente. Y Lucía entendía que en su mente, todo esto parecía un error, una confusión que él no podía aceptar. Sí, Marco, necesito irme, necesito encontrar mi propio camino. No puedo seguir siendo la mujer que tú necesitas. Porque ya no soy esa mujer. No sé quién soy ahora. Pero sé que tengo que averiguarlo por mí misma. El dolor en los ojos de Marco era profundo. Pero también lo era la rabia que comenzaba a formarse. ¿Cómo podía ella hacerle esto?
¿Cómo podía darlo todo por perdido sin siquiera intentar luchar? Pero al mismo tiempo, algo dentro de él sabía que, en el fondo, Lucía tenía razón. Ella ya no era la mujer que él había conocido. Y tal vez él tampoco lo era para ella. Pero la idea de perderla, de perder su vida junto a él, le quemaba el pecho de una manera que no había anticipado. Si te vas, ¿qué quedará de nosotros? ¿Qué quedará de este matrimonio? ¿De nuestra vida juntos? Preguntó, casi con desesperación. Yo pensaba que habíamos superado todo. Que esto era lo que queríamos. Lucía lo miró finalmente, con una expresión tranquila pero llena de dolor. No lo sé, Marco. Lo único que sé es que no puedo seguir viviendo así. Atrapada en una vida que no elegí. Necesito encontrar mi propia paz. Mi propia identidad. Y eso solo lo puedo hacer alejándome de todo esto. Marco se quedó en silencio, observando a su esposa, dándose cuenta de que, de alguna manera, lo que ella decía tenía sentido. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito y el reconocimiento que había dejado de escucharla, de entender lo que ella necesitaba. Y ahora, cuando todo se estaba desmoronando, no sabía cómo detenerlo. Entonces, ¿esto es el final?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. ¿El final de todo lo que hemos sido? Lucía no respondió de inmediato. La tristeza en su corazón era profunda. Pero también lo era la liberación que comenzaba a sentir al tomar esta decisión. No sé si es el final, Marco. Tal vez sea solo el comienzo de algo diferente. Pero necesito hacerlo. A la mañana siguiente, Lucía estaba en el aeropuerto, lista para volar hacia un futuro incierto. No sabía qué le depararía el destino, ni qué vendría después. Pero lo único que sabía con certeza era que este era su camino. El que debía seguir para reencontrarse consigo misma. La despedida con Marco había sido silenciosa, llena de palabras no dichas, pero también de un entendimiento tácito de que todo había cambiado. Ya no podían seguir juntos. No bajo las mismas circunstancias. No bajo los mismos términos. Lucía miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender lentamente, iluminando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Se sentó en una de las bancas del aeropuerto, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar, pero también una sensación extraña de alivio. Tal vez aún le quedaba mucho por descubrir, mucho por sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Cuando el avión despegó, Lucía miró por la ventana y vio cómo la ciudad se desvanecía a lo lejos. Sabía que nunca volvería a ser la misma mujer que había sido antes. El viaje hacia el descubrimiento personal, hacia la reconstrucción de su vida, comenzaba ahora, y aunque no tenía todas las respuestas, al menos sabía que estaba comenzando a encontrar su propia verdad. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía estaba lista para enfrentarlo. Historia continua. El peso de la libertad y el renacer. El avión se elevó hacia el cielo, dejando atrás la ciudad que había sido testigo de su vida junto a Marco. A través de la ventana, Lucía observaba cómo las luces de Milán desaparecían poco a poco, hasta convertirse en diminutos puntos dispersos en la oscuridad. Cada minuto que pasaba, el peso en su pecho se aligeraba un poco más. La decisión estaba tomada, y aunque aún sentía miedo, también había una extraña sensación de liberación, como si por fin estuviera despojándose de una capa pesada que la había acompañado durante años. Su mente, sin embargo, seguía atrapada en los recuerdos, en las palabras de Marco, en la despedida tensa y cargada de dolor. Lo que más le dolía no era la separación en sí misma, sino el hecho de que, a pesar de todo lo que habían vivido, algo tan fundamental había fallado: la conexión verdadera, la comprensión mutua.
Marco nunca había visto el vacío en su interior. Nunca había comprendido lo que realmente necesitaba. A pesar de todo el amor que compartían, algo se había roto, algo que ni el lujo ni el éxito podían reparar. Mientras el avión volaba por encima de las nubes, Lucía cerró los ojos y se dejó llevar por la quietud del momento. A lo lejos, imaginaba su vida por venir. No tenía claro qué le esperaba, ni cómo enfrentaría los desafíos de estar sola por primera vez en mucho tiempo, pero algo en su interior le decía que este era el único camino posible. Necesitaba reencontrarse con la mujer que había sido antes de que la vida de lujo y la sombra de Marco la absorbieran por completo. El vuelo fue largo, y al llegar a su destino, una sensación de desorientación la invadió. Palermo, la ciudad que había sido su refugio de infancia, ahora parecía extraña, pero al mismo tiempo reconfortante. Cada rincón, cada calle, le traía recuerdos de su madre, de su padre, de los días tranquilos antes de que la vida la arrastrara hacia el vertiginoso mundo de las altas esferas. Lucía sabía que la decisión de regresar aquí no era solo un escape, sino un regreso a las raíces, a la simplicidad que siempre había ansiado recuperar. Al bajar del avión, la calidez del aire mediterráneo la envolvió. Un abrazo suave que contrastaba con la frialdad del avión y de la vida de Milán. El aroma del mar la invadió. El sonido lejano de las olas parecía tranquilizarla de inmediato. Salvatore, el chofer de la familia, la estaba esperando como siempre lo hacía. Al verlo, Lucía no pudo evitar sonreír. Una sonrisa tímida pero sincera. «Señorita Lucía», dijo Salvatore con su inconfundible voz cálida. «Me alegra ver que ha llegado bien. Su madre estará encantada de verla». Lucía asintió, sintiendo un nudo en la garganta al pensar en su madre. Aunque estaba feliz de estar de vuelta, también sabía que el reencuentro no sería sencillo. La enfermedad de Giovanna había cambiado todo. La mujer fuerte y llena de vida que la había criado estaba ahora atrapada en un cuerpo que ya no le respondía. Mientras se dirigían a la casa de su madre, Lucía observaba el paisaje palermitano, las calles bulliciosas y las fachadas coloridas de las casas. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Era como si el tiempo hubiera transcurrido en otro universo. Uno en el que ella ya no encajaba del todo. Pero en ese momento, algo dentro de ella le dijo que tenía que aceptar el cambio. Que había llegado el momento de comenzar de nuevo. De reconstruirse. Cuando llegaron a la villa de su madre, la casa estaba como siempre, con las persianas azules y el jardín cuidadosamente cuidado. Pero al cruzar el umbral, algo le dio la sensación de que ya nada sería igual. En la sala, donde antes siempre había estado llena de vida, todo parecía en silencio. Giovanna estaba acostada en su cama, mirando por la ventana con una expresión tranquila, pero sus ojos, aunque brillantes, mostraban signos de desgaste. «Mi querida Lucía», dijo Giovanna al verla entrar. Su voz era suave, pero había una serenidad en ella que solo las personas que han vivido mucho tiempo pueden poseer. «Te he estado esperando». Lucía se acercó rápidamente a su madre, abrazándola con fuerza. «Mamá, estoy aquí», dijo con la voz quebrada, sin poder contener las lágrimas. Giovanna sonrió, pero su rostro estaba marcado por la fatiga. «Lo sé, cariño, te he sentido cerca, aunque no siempre esté presente», dijo Giovanna, acariciando el cabello de su hija. «Sé que lo que has vivido no ha sido fácil. Sé que has tenido que cargar con mucho más de lo que deberías. Pero ahora, debes vivir para ti, debes ser tú misma». Esas palabras fueron como un bálsamo para Lucía. A pesar de todo lo que había pasado, de la huella que Marco había dejado en ella, su madre era la única persona que siempre había visto su alma con claridad.
Las palabras de Giovanna resonaron profundamente en ella, como un recordatorio de lo que realmente importaba. La vida, al final, no se trataba de cumplir las expectativas de los demás. Se trataba de encontrar la paz interior, de vivir de acuerdo con los valores que uno tiene, incluso si eso significa alejarse de todo lo que se conoce. Lucía pasó los días siguientes en Palermo, ayudando a su madre, pero también encontrándose a sí misma en cada rincón de la ciudad. En cada conversación con los viejos amigos que se cruzaban en su camino. Comenzó a redescubrir las cosas simples que la habían formado, la comida, las caminatas por la playa, las conversaciones largas y sinceras. En esos días, sentía como si su corazón se estuviera sanando lentamente, como si el lugar donde había crecido pudiera restaurarla, darle las fuerzas para volver a empezar. Sin embargo, la verdad seguía acechándola, a pesar de los avances de su madre. La tristeza no se disipaba por completo. Giovanna, aunque lúcida, no era la misma mujer que había sido antes. Y Lucía no podía evitar preguntarse si alguna vez sería capaz de encontrar el equilibrio entre el amor que sentía por su madre y el deseo de construir una vida por sí misma. Alejada de los fantasmas del pasado. Un día, después de una tarde lluviosa, Lucía salió a caminar por la orilla del mar. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba fresco. Y la arena mojada crujía bajo sus pies. Mientras caminaba, pensaba en su vida, en lo que había dejado atrás, en todo lo que había sacrificado por el amor y el deber. Pero también pensaba en el futuro, en lo que aún podía lograr si solo se atrevía a ser honesta consigo misma. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Marco. Lucía, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para cambiar. No sé cómo lo haremos, pero estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. He tomado decisiones equivocadas, y quiero arreglarlo. Las palabras de Marco la sorprendieron, pero también la hicieron sentirse vacía. Durante tanto tiempo había esperado algo como esto, algo que indicara que finalmente lo entendía. Pero ahora, mientras leía el mensaje, sintió una desconexión que no podía ignorar. Ya no estaba segura de lo que sentía por él, ni de lo que quería para su vida. Dejó el teléfono en el suelo y miró al horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea infinita. Sabía que el camino hacia la paz interior no sería fácil. Pero ahora, al menos, tenía claridad, y eso era lo que realmente importaba. La vida de Lucía estaba cambiando. Y esta vez, ella sería la arquitecta de su propio destino. El final, renacimiento y liberación. Con el paso de los días, la quietud de Palermo le ofreció a Lucía el espacio para pensar, para sanar, y, sobre todo, para reencontrarse con la mujer que había estado escondida bajo capas de sacrificios y expectativas ajenas. Mientras ayudaba a su madre, los recuerdos de su niñez y su juventud le daban fuerzas, no solo para enfrentarse al presente, sino también para reconstruir su futuro con las bases de lo que realmente quería ser. El teléfono de Lucía había seguido vibrando con mensajes de Marco, cada uno más persistente que el anterior. Pero el eco de sus palabras ya no la alcanzaba como antes. Aunque sabía que Marco intentaba reparar lo irremediable, que estaba dispuesto a cambiar por ella, algo en su interior le decía que ese cambio ya no podría ofrecerle lo que necesitaba. Había crecido, había aprendido, y ya no podía vivir bajo la sombra de un matrimonio que se había convertido en una máscara. Una tarde, mientras paseaba por la orilla del mar, Lucía sintió un aire fresco en su rostro, como una nueva promesa. Dejó que la brisa la acariciara. Cerró los ojos y respiró profundamente. Pensó en su madre, en los sacrificios de su padre,
en las personas sencillas que la habían formado. Y sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. No solo por las riquezas materiales que había tenido a su disposición, sino por las lecciones que realmente importaban: la humildad, la paciencia, el amor incondicional. Lucía sabía que su vida no sería fácil, pero al menos ahora estaba decidida. La independencia que tanto había anhelado ya no era solo un deseo. Era una necesidad. La distancia con Marco le había dado el espacio para ver las cosas con claridad. Para entender que había llegado el momento de dejar ir lo que ya no la servía. En su corazón, una sensación de liberación le decía que había tomado la decisión correcta. Al regresar a la casa de su madre, Salvatore, el fiel chofer de la familia, la esperaba como siempre. La miró con una sonrisa que parecía más una afirmación que una pregunta. ¿Cómo está todo, señorita Lucía?, le preguntó mientras la observaba con una mirada que parecía entender más de lo que ella le dejaba ver. Todo está bien, Salvatore, respondió Lucía con una sonrisa que comenzaba a sentir real. Estoy bien, y más importante aún, mamá está mejor. La vida había dado un giro inesperado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sentía que las cosas empezaban a encajar. Ella, la mujer que había estado atrapada entre el brillo del lujo y las expectativas de los demás, ahora caminaba por un sendero propio, uno que había trazado con valentía. Sabía que sería un camino lleno de desafíos, pero también entendía que ya no podía permitir que el miedo o las inseguridades la controlaran. Una mañana, mientras desayunaba con su madre, Lucía recibió un mensaje más de Marco, como todos los anteriores, lleno de promesas y disculpas. Pero esta vez, cuando lo leyó, algo en su interior se rompió. No por la tristeza, sino porque había llegado al punto de aceptación. Su relación con Marco, aunque llena de momentos hermosos, ya no podía continuar. El amor que una vez compartieron ya no era suficiente para cubrir la desconexión que existía entre ellos. Él había hecho su parte, pero ahora era su turno. Era momento de dejarlo ir. Sin pensarlo demasiado, Lucía respondió con unas pocas palabras que sellaban su destino: lo siento, Marco, he llegado a un punto donde ya no puedo seguir siendo quien esperas. He encontrado mi propio camino. Y espero que encuentres el tuyo. Después de enviar el mensaje, Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Ya no sentía miedo, ni dolor, solo una calma profunda la envolvía. La vida que había dejado atrás estaba ahora en el pasado. Y lo que venía era un futuro incierto, pero genuino. Los días siguientes los pasó en el lado más tranquilo de Palermo, buscando inspiración para abrir una nueva galería de arte. No como la que había creado junto a Marco, sino como una en la que pudiera realmente poner sus valores y su visión. Empezó a conocer artistas locales, a organizar exposiciones de jóvenes talentos. Y pronto, la pequeña galería que alguna vez había sido una simple extensión de su vida con Marco, se transformó en un espacio para su propia autenticidad. Poco a poco, la vida de Lucía fue tomando forma. Ya no vivía a través de los ojos de su esposo ni de los medios de comunicación. Comenzó a dar conferencias sobre la importancia de la independencia, de ser fiel a uno mismo, y de la conexión verdadera con lo que realmente importa: las relaciones humanas. El arte, la empatía. Un día, mientras daba una charla en su nueva galería, un joven artista se le acercó al final. Tímido, con una sonrisa. Señorita Ricci, comenzó, he oído mucho sobre su historia. Y creo que lo que ha hecho es admirable. Ha demostrado que, incluso en un mundo que a menudo valora solo el dinero y el poder, hay lugar para la autenticidad. Lucía sonrió.
por primera vez sintiendo que el cambio había valido la pena. La verdadera riqueza, le dijo, no está en lo que podemos comprar, sino en lo que somos capaces de dar, de aprender y de crear. El joven asintió, y Lucía supo que había hecho bien al seguir su propio camino. Finalmente, al mirar atrás, mientras veía cómo su vida se reconstruía con los valores que siempre había querido, Lucía sintió una paz que jamás había experimentado. No necesitaba más riquezas, no necesitaba más lujos, había encontrado lo que más importaba: la libertad de ser ella misma. Y así, en un giro lleno de esperanza y transformación, Lucía comprendió que el verdadero renacimiento no llegaba con la huida de lo que ya no le servía, sino con el descubrimiento de lo que había estado esperando en su interior todo este tiempo. Ahora, caminaba por el sendero que había elegido, y por fin, se sentía en casa.